Siéntense cómodos, abrochen cinturones y prepárense para una locura. Se puede ver a la vez, se puede ver en trocitos pequeños, pero nos está esperando un tema bien interesante y bien difícil: los palestinos en Jordania. Entonces, todo el mundo listo y preparado, empezamos. El cuento empezamos en el año 1916, por el tema de panarabismo y por parte gracias al apoyo del Reino Unido. Empieza Sharif de Mecca, Hussein, la gran revolta árabe. Pues Reino Unido le promete independencia del mundo árabe del Levante, del Imperio Otomano. Y en teoría, la cabeza de revolta es Sharif de Mecca, en realidad sus 4 hijos, entre cuales los 2 más visibles son Faisal y Abdallah. Empieza la gran revolta árabe entonces, pero resulta que los británicos hablan en secreto con alguien más. Del lado británico, Mark Sykes; del lado francés, François Picot, empiezan ya cortar el pastel del Levante entre ellos. Así que tenemos un plan llamado, con sus apellidos, Plan Sykes-Picot. Hoy en día Siria y Líbano es la parte de la tarta para los franceses, y hoy en día Irak, Jordania, Israel, Palestina para los británicos. Y digo, todo en secreto, pero pronto sale a la luz y los árabes enfadadísimos. Y cuando cae al final de la Primera Guerra Mundial Imperio Otomano, no hay ningún gran país árabe. Tenemos Sociedad de las Naciones, un poquito instrumento de política de los poderes europeos, y esa Sociedad de Naciones regala mandados en el Medio Oriente. Un mandado para franceses, otro para británicos, y esos mandados son prácticamente iguales con el plan Sykes-Picot. Pues qué sorpresa, ¿verdad? Y digo otra vez, árabes enfadadísimos, pero también hay que tomar en cuenta que en teoría todo bien. Los británicos no solamente que cumplieron la palabra, cumplieron cada palabra. Dijeron independencia de Imperio Otomano, y eso sí es verdad. Y que árabes ahorita dependen de Francia, Reino Unido. Pues detallitos. Bueno, hay que decir también que aunque Francia gobierna su mandado como colonia directamente, Reino Unido, han decidido hacer algo, al menos por la familia de Sharif. Y por ejemplo, Faisal se vuelve rey de Irak, y para Abdallah han creado un país nuevo. Y ahorita miren el nombre del país. Pues el río Jordán es obviamente una barrera natural, pero creo que también bien importante barrera psicológica. Tenemos un río grande en país de desierto, tiene que ser algo impresionante. Y entonces miren, nombre del país, Transjordania, ya tenemos nombre del río en el nombre del país, tiene que ser algo importante. Pero el río nunca no era, digamos, límite administrativo, y ahorita sí lo es. El río Jordán se vuelve frontera oficial entre, en teoría, independiente Emirato de Transjordania y Palestina, que queda bajo del mando directo de los británicos, porque hay otra promesa que han hecho durante la Primera Guerra Mundial: Declaración Balfour sobre establecimiento de un país judío en Palestina. Así que Palestina bajo del mando directo de los británicos, y para nosotros es un momento muy importante. Es después de Primera Guerra Mundial cuando se empiezan a crear 2 caminos diferentes para los jordanos y los palestinos. Ya viven en 2 realidades diferentes, cada uno con sus problemas y historias. Y entonces se empiezan a crear ya identidades diferentes para los 2 grupos. Tema de Transjordania vamos a tocar bastante pronto, y el tema de palestinos entre guerras, aunque tema fascinante, tiene que esperar hasta la gran vuelta por Israel y Palestina.
nosotros ya saltamos directamente al fin de Segunda Guerra Mundial y tenemos Reino Unido, uno de ganadores oficialmente de la guerra, en realidad imperio muy dañado. Y entonces los británicos empiezan a disolverlo. Y uno de los primeros sitios de donde se quieren retirar es Medio Oriente. Y creo que hay una razón muy simple. Si hacemos mucha mierda en algún sitio, luego lo mejor es limpiar las manitas, retirarse, dejar solución de la mierda a otro. Así que la solución del conflicto árabe-judío en Palestina en manos de la ONU. Y en 47, ONU tiene plan de partición de Palestina entre judíos y árabes. No se consulta mucho la gente local, el propio plan es horror de cartógrafo, así que al final no le gusta ni a unos ni a otros. Al final judíos deciden, bueno, lo que hay. 14 de mayo 48 declaran independencia de Israel. Palestinos no hicieron lo mismo porque rechazan el plan de partición a 100% y están seguros que con ayuda de sus vecinos árabes pronto van a ganar contra los judíos y la declaración de independencia de Israel será teoría, nada de práctica, y se equivocaron bastante. Israel no solo defiende su independencia, pero encima toman mucha tierra que según el plan de partición tenía que ser Palestina árabe. Y cuando digo que es para los palestinos una catástrofe, no son mis palabras. En Israel, la guerra 48-9 se llama guerra de independencia, pero en el mundo árabe es An-Nagba, literalmente catástrofe. Las consecuencias para mucha gente son muy duras. Unas 700,000 personas tienen que correr o son expulsados de sus casas. ¿Y dónde van? Pues la mitad, 350,000, van a... Y acá tenemos una pequeña controversia. Resulta que no es catástrofe para todos los árabes. Egipto toma la Franja de Gaza. Siria toma las colinas Golán. Pero tal vez el victor más grande después de Israel es Jordania, o mejor dicho, todavía Transjordania. Ya desde 46 reinó, pero todavía de Transjordania. Lo que pasa es que resulta solo legión árabe, entonces ejército transjordano está preparado para la guerra de 48 y entonces ellos luchando como iguales contra los israelíes al final tienen bajo de su control mucha tierra al occidente del río Jordán y simbólicamente más importante todavía la mayoría de Jerusalén con el centro histórico. Y cuando en 49 se concerta una tregua, mucha tierra queda bajo de control de Abdallah. Y no se puede olvidar uno, él 30 años antes empieza la gran revolta árabe pensando en un enorme país árabe en el Levante. Y él nunca no se olvidó de ese gran sueño. Así que cuando en 49 se concerta la tregua con Israel, no se declara independencia de Palestina. En el año 50, Abdallah incorpora la ribera occidental y Jerusalén con el centro histórico a su país. 30 años tarde, pero para él fue primer paso en cumplir el sueño, un gran país árabe en el Levante, con rey de dinastía hashemita. Y entonces es muy importante para nosotros el momento por unas razones. Primero, es el momento cuando cambia nombre de país. Ya no es Transjordania, ya no es solo en Ribera Oriental, ahorita también Occidental. Y entonces tenemos Reino de Jordania. Pero miren, otra vez, un río como influye nombre del país. Por segundo, se puede decir que ejército jordano ha creado Palestina moderna, porque si un día Palestina declara independencia, será territorio que hoy llamamos Ribera Occidental del río Jordán, y es territorio que en 49 queda bajo de control del ejército jordano. Tercer punto, es un poquito absurdo.
con la incorporación de Ribera Occidental en el año 50, se puede decir de un día a otro, Jordania crece 3 veces, de unos 400.000 habitantes a más de 1 millón, todavía más. Cambia estructura del país. De repente, 2/3 de habitantes del Reino de Jordania son palestinos y encima vienen los refugiados. Y acá la cosa se pone un poco complicada porque se dice 350.000 refugiados vienen a Jordania. Pues 50.000 cruzan el río, 300.000 se quedan en Ribera Occidental. Así que no van a Jordania como la entendemos hoy. Así que mejor dicho, Jordania ha venido a ellos. Pero bueno, en el año 50 oficialmente tenemos 350.000 refugiados palestinos en Reino de Jordania. Y es una cosa que tenemos que siempre tener en cuenta cuando hablamos el tema refugiados palestinos o simplemente palestinos en Jordania. ¿Qué año tocamos? Después del año 50. Palestinos en Ribera Occidental, en Jerusalén, son palestinos en Jordania. Y al final, el cuarto punto, ¿qué opinan los propios palestinos sobre el tema de incorporación? Pues palestinos no es una persona copiada 1 millón de veces, había muchas opiniones, no faltaban, por ejemplo, familias importantes viejas que no tienen nada en contra. De hecho, había familias pensando sobre incorporación a Jordania ya 20, 30 años antes. Que no se sorprenden entonces, mirando luego la historia de Jordania, que no faltaban presidentes de gobierno palestinos ni nada de ello, aunque creo que mejor ejemplo es Alia, la tercera esposa de Rey Hussein, entonces reina de Jordania. Ella fue de familia Tucán, una de familias palestinas que soportan la incorporación. De hecho, su padre, embajador del Reino de Jordania en Egipto, puesto muy importante. Y acá una pequeña anécdota. Jovencito Hussein pasó 2 años en Egipto en escuela. Muchas veces visitaba el embajador Tucán y entonces conoció a Alia cuando ella tenía solo 1 añito. Pero bueno, anécdotas fuera, regresamos al tema propio. Pues por un lado eso, sí hay gente que soporta la incorporación, pero por otro lado, ya identidad nacional propia de palestinos sí es bastante fuerte entre ellos. Y aunque ven Ribera Oriental como primos, hermanos incluso, cada hermano mejor que viva en casa propia. Ellos quieren su propio país entonces. Encima detallitos tipo cuestión de educación. En los 40, Transjordania tiene, si no me equivoco, 2 secundarias. Palestinos, sobre todo élite urbana, mucho mejor educados, no quieren ser gobernados por Ribera Oriental con 2 secundarias. Y encima la cuestión de refugiados. Se sabía bien que los hashemitas no son hostiles frente a los judíos. Se decía que en los 30 Abdallah tenía reuniones secretas con algunos sionistas importantes. Hoy sabemos que sí fue verdad. Entonces muchos refugiados perciben la incorporación con hostilidad, pensando el paso siguiente, paz con Israel, no van a poder regresar a casas. De hecho, muchos de ellos ven a Abdallah como traidor, enemigo, al igual a los judíos que repartieron Palestina entre ellos. ¿Cómo lo maneja Abdallah? Primera cosa, todos reciben ciudadanía del país, incluso los refugiados. Y encima, igualdad entre las 2 riberas. Símbolo es luego parlamento, 60 asientos, 30 por cada ribera. Entonces, en teoría, igualdad. En realidad, muchos palestinos desde el principio se quejan que no tienen acceso, por ejemplo, a administración. No tienen las mismas oportunidades que la gente de Ribera Oriental. Pero tal vez más importante, empieza Abdallah ingeniería social, podemos decir. Quiere crear una nación nueva, así que ya no hay transjordanos y palestinos. Tenemos solo ya jordanos. Y por ejemplo, desde el año 50, en documentos oficiales, se prohíbe palabra
Palestina. Sí, no eran los israelíes, como se puede pensar hoy. Era Abdallah. Ribera Oriental, Occidental, no existe ya Palestina. Se empieza a decir Palestina es Jordania, Jordania es Palestina. Ya es lo mismo, una nación solo. Y cuando empezamos a juntarlo todo, es una bomba de relojería. Y así, viene año 51, Abdallah quiere visitar Jerusalén, la segunda alternativa capital de su reinado. La situación es un poco caliente, muchos palestinos no están muy encantados con la visita. Encima empieza a correr rumor que él ha venido de hecho para hablar con los israelíes sobre tema de la paz. Muchísima gente enfadada, Abdallah entrando la mezquita Al-Aqsa y le dispara un nacionalista palestino. Estaba con Abdallah, su nieto Hussein tenía solo 15 años y ahorita no sé si es verdad o leyenda urbana, supuestamente su abuelo le ha dado una medalla para poner en su pecho justo antes de entrar a la mezquita. Asesino también le dispara a él y la bala rebota de la medalla. Así que Hussein tiene solo 15 años y así es su entrada a la política de país que pronto ha heredado. Ha durado unos añitos, pero en 53, solo 17 años, Hussein es rey de Jordania y entra entonces a la escena política de Medio Oriente una persona súper interesante. Hussein luego es, más o menos 45 años, rey de Jordania, una de personas más importantes en la historia de segunda parte del siglo XX de Medio Oriente. Y él todo el tiempo va a seguir saliendo en este vídeo y de hecho preparándome para todo leía muchos libros. El libro mejor, El León de Jordania, biografía de Hussein, y espero un día ver en Netflix una serie sobre ese hombre porque su historia, su vida sí es fascinante. Bueno, otra vez me desvío del tema. Pues jovencito Hussein con la corona no solamente ha heredado todos los problemas de su abuelo, pero encima tiene problemas nuevos. Miramos un ratito la cuestión internacional. ¿Quién ha reconocido la incorporación del año 50? Pues casi nadie. Pakistán, no tengo ninguna idea por qué, pero ese Pakistán va a aparecer un ratito más luego, y Reino Unido. Y acá se entiende, ellos encantados que la mierdita que han dejado atrás, miren, se solucionó de alguna manera, pues parece ser. ¿Y qué tal los demás? Sobre todo los vecinos. Los vecinos no solamente no aceptan la incorporación del año 50, pero hay que añadir otro actor, nueva ideología, o mejor dicho, panarabismo, pero de forma nueva, revolucionaria de las izquierdas, podemos decir. Cara de ese nuevo panarabismo es el famoso Nasser, que era presidente de Egipto mucho tiempo. En los 50-60 fue tan popular en el mundo árabe, se decía cualquier país árabe del Levante, si él se presenta para elecciones, va a ganar sobre gente local. Le resulta incluso Jordania. En la mitad de los 50, Hussein ha hecho experimento democrático, las únicas de verdad elecciones libres, gana la izquierda revolucionaria. Había que experimento recortar un poquito. Y ya segunda parte de los 50 tenemos una situación así. Egipto de Nasser y pronto Siria son enemigos de Jordania. Ven el país como creación de colonialismo occidental y rey Hussein como marioneta del imperialismo. En Irak, el primo de Hussein, Faisal II, es rey hasta un cierto punto. 59 coup d'etat y Irak se vuelve enemigo de Jordania también. En Arabia Saudita no hay ninguna revolución, pero la casa saudita, ya rivalidad tradicional con la casa hashemita, pues también enemigo. Y Israel es también país enemigo.
Hay que tener en cuenta que oficialmente los dos países todavía están en estado de guerra y de hecho no faltaba peleas, porque por ejemplo los refugiados, algunos de ellos quieren regresar a sus casas, Israel no les deja, se empiezan a formar algunos grupos paramilitares, están ellos atacando a Israel, pues Israel responde atacando, bueno, políticamente hablando, Reino de Jordania. Y así la situación todo el tiempo en las fronteras fue caliente. Y si a todo eso añadimos un detalle más, que entre palestinos también muy popular se vuelve panarabismo revolucionario, se empiezan a formar primeros grupos paramilitares con esta ideología, entre ellos Fatah con el famoso Yasser Arafat. Y acá empieza, fin de los 50, rivalidad enorme entre Rey Hussein y Yasser Arafat. Y uno y otro quiere ser la voz de los palestinos. Muy pronto, Arafat gana su primer punto. En el año 64 se formó Organización para la Liberación de Palestina, una coalición de muchos grupos paramilitares, pero el grupo Fatah más grande, más importante, así que desde el principio Arafat es una de las personas más importantes en la OLP. Y esa organización tiene muchas espaldas, todos los vecinos de Jordania les soportan, entonces todos enemigos de Jordania, aunque en la Liga Árabe todavía quedan países diciendo es el rey Hussein que tiene derecho a ser voz de los palestinos. Pero es un punto ganado para Arafat porque si la mayoría de países de Liga Árabe, sobre todo los más importantes, tipo Egipto, le soportan a él. Nasser tenía razones suyos. Primero, destabilización del régimen de rey Hussein. Pero más importante todavía, Nasser quiere otra guerra contra Israel y una grande organización de los paramilitares palestinos le va a ayudar en ello. Y teníamos que hablar todo eso para entender lo que sucede en años muy importantes para nosotros. Fin de los 60, comienzo de los 70. El rey Hussein, rodeado por enemigos, teniendo la OLP dentro de su país, para no perder poder, tiene que hacer algo. Y así en 65 empieza a alejarse del occidente y se hace amigo de Nasser. De repente, rey Hussein, súper popular, incluso entre palestinos. Así que parece ser la jugada le ha salido bastante bien. Pero para nosotros un detalle muy importante. Deja Hussein su ejército en manos de egipcios. Y cuando junio 67 empieza por fin el conflicto contra Israel, si quiere o no, Jordania tiene que participar y no estaba para nada preparada. Bueno, de hecho, ningún país árabe que forma parte de ese conflicto no está preparado. La mejor manera de verlo es nombre de la guerra, guerra de 6 días. Y de hecho, hablando tema Jordania, no eran ni 6 días. Israel toma toda la ribera occidental y Jerusalén en menos de 4 días. Para Hussein es una absoluta catástrofe. Hasta hoy, en espacio público de Jordania se encuentra, digamos, recuerdos de esa época. Por ejemplo, ruinas de Gadara, de episodio anterior, no son solo ruinas antiguas, no faltan allá también ruinas de búnkers de los 60, porque de un sitio así, con vistas perfectas, ejército jordano bombardeaba Israel. Pero también van a encontrar de vez en cuando monumentos militares. Y creo que no es tanto que se celebra la guerra de 6 días, pero el tema sí existe en espacio público. Y digo, no se celebra porque sí fue una pérdida enorme. El reino de Jordania pierde un territorio importante y en teoría pierde mucha población. En teoría.
porque mucha gente empieza a escapar al este. Cientos, miles de palestinos cruzan el río Jordán y de hecho muchos de ellos son tipo doble refugiados. Muchos de ellos son refugiados de la guerra 48 a 9. Otra vez tienen que refugiarse, pero ya van al lado oriental del río y entonces se asientan en, podemos decir, Jordania propia. Y para ser exacto, la mayoría empieza a asentarse en campos de refugiados alrededor de ciudades más importantes. Obviamente alrededor de la capital Ammán, pero también Irbit, por ejemplo. Pero no todos los refugiados se asientan en campos de refugiados, sobre todo los más pobres. Y así crece, por ejemplo, un sitio llamado Wehdat. Es un sitio que luego va a aparecer otra vez. Pero si alguien tiene un poquito más de plata, no va a campo de refugiados. Muchos palestinos vienen a Ammán y empiezan a construir casas por donde sea. Y es una de claves para entender por qué Ammán moderno es locura urbanística. Después de la guerra hay un caos, nadie no controla nada. Y entonces gente viene y construye casas por donde sea, donde se puede y a veces donde no se puede. Y muchos de edificios, incluso barrios enteros de Ammán moderno, construyen los refugiados escapando después de la guerra de 6 días. Bueno, con ese nombre de la guerra hay un pequeño problema. Tal vez guerra como tal dura 6 días, pero conflicto no acaba, porque con los refugiados cruzan el río también los llamados fedaínes. Entonces guerreros palestinos y ellos quieren seguir luchando ya de manera, podemos decir, partisana. Entonces ellos construyen sus campos justo al lado del río para poder atacar ejército israelí en la ribera occidental y también Israel propio. Y fin de 67 ya hay tantos ataques que ejército israelí ha decidido hacer algo con ello. Comienza 68 y quieren liquidar el campo de Fatah más grande en una pequeña ciudad, Karama. Y entonces están seguros, aunque atacan Jordania propia, ejército jordano humillado en la guerra de 6 días no va a hacer nada, que solo tocará luchar contra los fedaínes. Y así, marzo 68, ejército israelí, pensando que son invencibles, atacaron Karama. Resulta que la artillería jordana sí empieza a bombardearles. Y bueno, oficialmente ganaron los israelíes porque sí han liquidado el campo, pero murieron muchos soldados, incluso perdieron mucha técnica también. Entonces, en teoría, victoria israelí, en realidad una enorme moral victoria de los fedaínes. La gente empieza a pensar, tal vez son los fedaínes que pueden ganar contra Israel. Tal vez la lucha partisana es la clave para la victoria. Y mejor ejemplo de lo que digo, dentro de 48 horas se unen con los fedaínes 5.000 personas nuevas. Y ya, fin de 68, hay 20.000 fedaínes. Solo Fatah tiene 10.000 guerreros. Y no solo es la cuestión de gente. Todos los países árabes empiezan a mandar plata a la OLP. Empieza entonces a crecer una idea, que los palestinos tienen que tomar su destino en sus propias manos. Si fallaron ejércitos de países vecinos, tal vez lo que hay que hacer es empezar una revolución popular de todo el pueblo palestino dirigida por los fedaínes. Pero a una revolución así hay que prepararse. Primero, se retiraron del Valle del Jordán porque allá les puede fácilmente tocar ejército israelí y empiezan a formar centros suyos en campos de refugiados dentro de Jordania propia. Y entonces lo que empieza a pasar, empieza construcción de estado dentro de estado. Ya la mitad de 68, policía jordana en práctica
no tiene derecho a entrar a campos de refugiados. Y pronto, ya fin de 68, empiezan los fedaínes salir de los campos de refugiados y poco a poco empiezan a tomar control, poder, de hecho podemos decir, en las ciudades principales, incluso Amman. Van en pickups armados a full, no les importa nada de reglas del gobierno jordano, y si eso no es suficiente, ellos empiezan a poner sus propios puestos de control en calles más importantes de las ciudades. Encima, hay que siempre tener en cuenta que hablamos no sobre un grupo bien controlado, sino muchos grupitos de fedaínes diferentes. Y si empieza a venir mucha plata para repartir, empieza algo que creo que se puede llamar licitación de radicalismo. Si hay un grupito pequeño, tiene que ser más radical porque entonces se le va a ver y escuchar mejor, va a recibir más gente y más plata entonces. Y si hablamos de panarabismo revolucionario, su radicalismo va a ir hacia izquierda extrema. Así que empiezan a surgir todas las cuestiones de marxismo-leninismo. Algunos fedaínes empiezan a leer los libros rojos de Mao. Empiezan a aparecer en, por ejemplo, paredes de mezquitas todos los eslogans de marxismo-leninismo. Encima, ya en Siria y Irak, los gobiernos también son de panarabismo revolucionario y ellos crean sus propios grupos de fedaínes en Jordania para tener control sobre la posible caída de régimen allá. Muchos palestinos, y no solo, empiezan a culpar gobiernos árabes por la pérdida en la guerra de 67. Sobre todo empiezan a culpar a Rey Hussein. Y si a ello añadimos que, por definición, izquierda revolucionaria no quiere mucho idea de monarquía, despacito, pero en 69 algunos empiezan a pensar que tal vez hay que acabar con el régimen de Hussein. Empieza a volver el eslogan de la época de Abdallah, Jordania-Palestina, Palestina-Jordania. Empieza a regresar en versión más corta. Jordania es Palestina. ¿Cuál es la reacción de Rey Hussein a todo eso? Pues no puede hacer mucho. Primero, ha perdido una guerra, ¿verdad? Pero encima, con la fama nueva de los fedaínes, no puede ir contra ellos. Lo más interesante es la cuestión de Arafat, que también no está muy contento. No puede perder la licitación de radicalismo, pero más importante, en teoría es jefe de la OLP, que tiene control sobre todos los grupitos. En realidad, empieza a perder control. Los grupos radicales no le hacen mucho caso. Y tal vez lo más importante, mucha gente del pueblo jordano no está contenta tampoco. Primero, ya después de la guerra, vienen muchos refugiados, y digo, no solamente a campos, pero empiezan a vivir en ciudades propias. Imagínense entonces cómo, por ejemplo, de repente suben precios de inmobiliarias, cosas así. Así que la influencia de ellos a la economía local tenía que ser enorme y no necesariamente positiva, ¿verdad? Y así, ya después de la guerra en 67, hay jordanos culpando a los palestinos por la guerra. Y encima, 69, comportamiento de los fedaínes. Cada vez más gente empieza a pensar, eso no es un hermano que se está preparando para recuperar su casa. Están acá para ocuparnos a nosotros. Y es cierto que el comportamiento de los fedaínes no ayudaba mucho. Por ejemplo, requieren carros de la gente local para la causa de la revolución. Otras palabras, pues robaban carros de la gente. Y hay un cuento, no sé si es verdad o leyenda urbana, que han matado a un policía local, le han cortado la cabeza y con esa cabeza jugaban fútbol en el barrio donde vivía. ¿Verdad o no? No sé. No encontré ninguna información, pero de otra cosa estoy bien seguro. Tenemos hombre armado que se siente impune
estoy seguro que había también casos de violaciones de mujeres locales. Tal vez el mejor ejemplo de la rabia de muchos jordanos es el ejército suyo, pues no quedan quietos. Ya fin de 68 empezó la primera pelea entre ellos y los fedaínes. 69 hay cada vez más peleas, así que ya comienza el año 70. Ejército jordano es bien rebelde. Quieren acabar con los fedaínes. Y con ese cuadro entramos el año 70. Sigue subiendo la tensión los primeros meses del año hasta el 1 de junio. Fedaínes atacaron oficinas de la inteligencia jordana. Rey Hussein se fue a ver qué pasa allá. Entonces dispararon los fedaínes a su columna, mataron uno de guardaespaldas. Para ejército jordano eso es demasiado. Entonces empiezan a entrar a Ammán y bombardear los más importantes campos de refugiados. Las peleas duran 3 días, dejan unos 300 muertos, muchos más heridos. Hussein con Arafat intentan apagarlo, los radicales no les importa nada, entran 2 hoteles, Intercontinental y Filadelfia, toman la mayoría de turistas allá como rehenes, les van a soltar a condiciones. Tiene que Hussein reconstruir su gobierno, tiene que despedir unos generales importantes y una entera brigada de soldados que luchaba en Ammán unos días antes. ¿Cuál es la reacción de Rey Hussein? Pues se rindió. Humillación máxima. Y mucha gente, incluso el famoso Henry Kissinger, dice: así acaba el cuento del rey Hussein. Pues se equivocaron bastante. En julio aparece un llamado Plan de Rogers, entonces Plan para la Paz en el Medio Oriente. Firman Hussein y Nasser, que mientras se ha convertido pacífico, Arafat enfadadísimo. Él entiende la jugada. Si hay paz, fedaínes ya no tienen sentido existir. Obviamente radicales lo rechazan tampoco, pero toman un paso más. Contexto: el año 70, Estados Unidos empiezan a perder ya en Vietnam. Entonces dicen los radicales: camino a Tel Aviv empieza en Ammán. Ammán tiene que convertirse en Hanoi de Medio Oriente. Acá va a empezar la revolución. Y ya empiezan a decir en plan directo: hay que tumbar régimen de Rey Hussein. Empiezan a atacar en agosto los fedaínes, ejército y policía jordana. 1 septiembre, otra vez intentan asesinar el rey y otra vez la reacción del ejército es atacar los fedaínes. Y todavía intenta el rey solucionarlo de manera diplomática, al menos oficialmente. En realidad estaba esperando que ocurra algo más, algo fuerte. Y radicales no decepcionaron. 6 de septiembre, el Frente Popular para la Liberación de Palestina, uno de esos grupos más radicales, secuestraron 3 aviones. 2 llevaron a un sitio llamado Aeropuerto Dawson, un abandonado aeropuerto al noreste de Ammán. La mayoría de la gente dejan libres, menos algunos occidentales y obviamente los judíos o gente de raíces judías son rehenes. 3 días más tarde, el 9, secuestraron un avión más. Otra vez le llevaron al aeropuerto de Dawson. Y el 12 de septiembre, frente a cámaras de la mitad del mundo, estallaron los 3 aviones. Vacíos, pero sí les estallaron. Y dicen que es para llamar atención del mundo al tema de Palestina y los rehenes, pues intercambiarles por fedaínes encarcelados en el mundo occidental y Israel. La acción esa, sin duda ninguna, muy llamativa, pero Arafat enfadadísimo. No puede hacer nada, otra vez la licitación de radicalismo, pero entiende muy bien, ellos han cruzado una cierta pequeña línea roja.
Y entonces, público occidental, obviamente muy enfadado con todo ello. Lo interesante, público árabe, a mucha gente tampoco no le ha gustado lo que han hecho los fedaínes. Y es lo que esperaba el rey Hussein. Oficialmente sigue pactando, negociando, en realidad está ya listo. El 15 de septiembre se encuentra con su gente más cercana y han decidido acabar con los fedaínes. Este día, primer ministro es Mohammed Daoud, un palestino pero leal al rey, y el día siguiente, rey oficialmente pronuncia la ley marcial y empieza lo que hoy conocemos como el Septiembre Negro. Entra ejército jordano la capital, empiezan a bombardear dos más importantes campos de refugiados, Al-Wehdat y Al-Husayni, y dentro de la capital empieza ya guerra urbana. Fedaínes no tienen pensado rendirse. El ejército jordano despiadado. Y pues generales le han contado al rey Hussein que las batallas en Ammán van a durar 2-3 días. Han durado al final 10 días. Y la ferocidad, pues tal vez el mejor ejemplo es el pobre Hotel Intercontinental. Allá vivían los periodistas internacionales y ahorita todos los influencers, youtubers, otros que se creen periodistas grandes, miren un poquito de periodismo de verdad. That was mortar. That was a mortar right in the front garden. We literally cannot move in this ground. We're caught in between crossfire, the Federine on the back of the hotel and to the left, and the artillery are firing directly into our ground. The loud bang you heard then was mortar fire. Y esto es nivel. Y ese nivel tienen que mantener no solamente bajo fuego, pero teniendo por día una taza de té y un pastelcito. Así que imagínense, si es la situación de un hotel grande y rico, ¿cuál tenía que ser la situación de la gente normal, regular de Ammán? Y no solo de Ammán, también cada ciudad más grande pasa por lo mismo. Encima, la situación internacional. En el este de Jordania, en desierto, estacionaron unos 1000 soldados iraquíes. La idea, en teoría, es, en caso de otro conflicto contra Israel, están allá para ayudar. En realidad, están allá para tumbar el régimen del rey Hussein. No se movieron del sitio. Posiblemente tenían miedo de los americanos. Hussein no era tonto, sabía qué pasa, ha pedido ayuda de los americanos y su flotilla en el Mediterráneo, ellos la mueven hacia la costa de Líbano y Israel. Esto por un lado. Mucho más difícil la situación en el norte. Los fedaínes muy pronto conquistaron el norte con Irbit, que se vuelve capital de República Palestina. Y pronto Siria manda ayuda, una brigada de tanques. Resulta Hussein preparado, de hecho creó la obra maestra de su diplomacia. Israel en teoría es enemigo más grande de Jordania y todavía están en estado de guerra. Y de hecho sí tenía ya enemigos. Después de la guerra de 6 días, una parte de la derecha israelí encantada con el eslogan que Jordania es Palestina. Para ellos, caída del régimen de Hussein es excusa perfecta. Miren, allá es Palestina. Entonces, evacuación de palestinos de la ribera occidental, incorporación, tal vez conquistan también Puerto de Aqaba, pues así fantasías tenía una parte de la derecha israelí. Resulta que Hussein, todavía antes de la guerra de 6 días, en secreto, empezó a reunirse con políticos más importantes de Israel. Y entonces el año 70, él tiene allá amigos.
a través Embajada de Estados Unidos, ha pedido ayuda. En caso de invasión en el norte, que le ayuden con el problema. Entra a Siria y de repente la Fuerza Aérea de Israel empieza a volar en el norte, listos para bombardear los tanques, pero no tenían que intervenir. Resulta que en Damasco, dentro del partido que gobernaba Siria, había un poco de juego de tronos. Y un Hafez al-Assad, el jefe de su fuerza aérea, no manda aviones para ayudar a los tanques porque jefes del ejército fueron sus enemigos en el partido y él está esperando su caída. La mejor manera, perder la invasión de Jordania. Y entonces ni Israel ni Estados Unidos no tienen que intervenir. Lo poco que queda de fuerza aérea de Jordania puede tranquilamente atacar los tanques. Así que unos días de 300 pierden 120 tanques y se retiran a casa los de Siria. Y así, dentro de más o menos 2 semanas, fin de septiembre, ya la cosa queda clara. El rey Hussein ha ganado el conflicto contra los fedaínes. Otra vez se reúne con Arafat, este caso en Cairo, con el Nasser y firman otro acuerdo. Y así, porque fueron en principio 2 semanas de septiembre, el nombre común del conflicto es Septiembre Negro, aunque yo digo a ese conflicto hay que llamarlo la guerra civil, y lo digo por unas razones. Primero, para todos ya creo ha quedado obvio que Jordania no es Palestina. Jordania es Jordania. Encima el mismo rey ha mostrado que es potente, que no va a caer pronto y rápido. Más importante todavía, la mayoría de población le soporta sin duda ninguna. Así que, y la monarquía y el pueblo propio han mostrado que Jordania es estable, monarquía es estable. Por segundo, la guerra civil tiene unas repercusiones internacionales muy interesantes. Por ejemplo, misión militar de Pakistán estaba presente bajo de Zia-ul-Haq. Y ahorita depende de quién preguntamos. O solamente dando consejos, o jefe de una brigada de ejército jordano, igual. Zia-ul-Haq ha aprendido muchas cosas en septiembre 70, ha vuelto a casa y dentro de unos años se vuelve dictador de Pakistán, hasta hoy una de personas más controvertidas en su historia moderna. En caso de Siria, los responsables por la invasión de tanques pues han perdido su posición en el partido que gobernaba el país, quien aprovecha el mencionado ya Hafez al-Assad. No mandó aviones, no es responsable por la pérdida. Dentro de unos meses, en un coup d'État, toma poder, es dictador de Siria 30 años y sí es padre de Bashir, que hasta hoy es dictador siriano. En caso de Irak, Jardán al-Tikriti, que era general de ejército iraquí en el este de Jordania, pues no ha hecho nada, es también perder campaña, y pronto pierde algo más. 71, un año más tarde, asesinado probablemente por orden de Saddam Hussein. Ese general fue de una de últimas personas en su camino a poder. Y los fedaínes, pues al final les echaron de Jordania, se fueron a Líbano y dentro de unos años son por parte responsables por la guerra civil de ese país. Y allá no hubo ningún rey Hussein hasta hoy. Líbano es un país medio derrotado. Y en caso de Palestina propia, pues para mucha gente fedaín es un poquito demasiado, pero para mucha gente palestinos y árabes como tal eran héroes. Y entonces 74, oficialmente podemos decir, rey Hussein pierde la ribera occidental. Liga Árabe ha decidido en el año 74, solo la OLP es voz de Nación Palestina. Bueno, rey Hussein es un cabezota, así que ha durado un poquito. 88 aceptó por fin la realidad.
Pero hay que contar acá un detalle interesante. Si él no se rinde tan pronto, hasta 88 considera la Ribera Occidental parte de su país, él paga de su tesorería a toda la administración de allá. Y es un detallito que creo vale la pena tener en cuenta, pero en realidad es otra repercusión internacional de la guerra civil. Se empieza a contar Palestina como país independiente. Tercera cosa, los fedaínes más radicales han creado un grupo terrorista que llamaron el Septiembre Negro. De hecho, de eso viene ese nombre popular para la guerra civil de septiembre 70, y su acción más conocida es contra los deportistas israelíes en 72 en la Olimpiada de Múnich. Y tengo sensación que ellos en gran parte son responsables por la fama que hasta hoy mucha gente tiene en su cabeza. Palestino es terrorista, y es una fama que hace mucho daño a los palestinos hasta hoy, me parece. Y cuarta cosa, para nosotros la más importante, la guerra civil es el momento cuando hay que de nuevo crear la relación del palestino al Estado jordano y a pueblo jordano. De hecho, acá vale la pena contar una cosa más. En teoría no es conflicto jordano-palestino, en teoría es conflicto ideológico. Había entre los fedaínes más radicales jordanos. Por ejemplo, el señor Hawatma, que apareció un ratito antes, era de As-Salt. Y de otro lado, no cada palestino es revolucionario. No faltan palestinos tradicionales, conservadores, religiosos. Y ellos, todos los eslogans revolucionarios, a ellos no les gustan nada. Encima, muchos palestinos son leales al régimen. Primer ministro era palestino, jefe de inteligencia jordana palestino. Lo más importante tal vez, muchos soldados son palestinos también. Y de hecho luego lo decía el rey, la duda más grande antes de empezar conflicto que tenía, si esos soldados van a quedar con él o no. Y resulta deserción muy poca, 400 y entre ellos solo un oficial importante. La mayoría soldados palestinos luchan para él. En teoría entonces no es conflicto étnico o nacional, es conflicto ideológico, monarquía contra izquierda revolucionaria. En teoría. En realidad muy pronto sí se vuelve conflicto étnico nacional, porque al final la mayoría de fedaínes sí eran palestinos, la mayoría del ejército sí eran jordanos. Y considerando la ferocidad de la lucha, hay que decirlo otra vez, dicen generales 2-3 días, duró la lucha en Amán 10 días, los fedaínes disparaban todo lo que se mueve, y lo que se mueve normalmente eran civiles jordanos. La artillería del ejército jordano bombardea los campos de refugiados sin compasión ninguna. Y hasta hoy, por ejemplo, no tenemos estadísticas ciertas. Mucho de lo que se encuentra bien exagerado, yo creo así. 2-3 mil fedaínes muertos, seguramente doble, si no más, civiles palestinos muertos y heridos. Del lado jordano, hasta 1000 soldados muertos, y de civiles muertos o heridos, no encontré ninguna estadística. Pero ya de tal manera, ese conflicto se empieza a volver conflicto étnico. Y acá solamente hablamos de septiembre 70. Pero en octubre, presidente de gobierno es Wasfi Tal, el mismo que apareció en el episodio anterior. Él ya en los 60 2 veces era presidente de gobierno, muy popular, tanto que supuestamente el mismo rey tenía un poco de celos, popular entre jordanos y palestinos. La gente lo veía como pro-palestino. Octubre 70 es presidente de gobierno y se vuelve anti-palestino. Empieza a sacar todos fedaínes del país. Porque hay que tener en cuenta, aunque ganaron en Amán, el norte todavía en manos de fedaínes. Irbit todavía es capital de su república.
Y acá un detallito pequeño, Wasfital es de Irbit, entonces creo que fuera de cosas ideológicas tenía también vendetta personal contra los fedaines. Y así, poco a poco, Wasfital se vuelve símbolo de lucha contra fedaines, de, para mucha gente, antipalestinismo. Y así, julio 71, últimos fedaines salen de Jordania y empieza otra cosa, limpieza en, podemos decir, administración política y ejército. Muchos palestinos pierden su trabajo. Obviamente eso para imagen de Wasfital no le ayuda mucho y ha pagado el precio más alto. La organización terrorista Septiembre Negro es más famoso por la acción en Olimpiada de Múnich 72, pero su primera víctima es Wasfital, fin de 71, de visita en Cairo, asesinado allá. Y otra vez, si era muy popular entre los jordanos, asesinado por manos de palestinos, eso no ayuda en mantener relaciones buenas entre los dos pueblos. Pues, a muchas veces, lo que encontré leyendo sobre el tema es una frase así. Antes de la guerra civil, todo entre palestinos jordanos bien bonito, ¿es la guerra civil responsable por la división entre ellos? Pues no estoy de acuerdo. Divisiones ya existían antes, pero sin duda ninguna, la guerra civil ha amargado las relaciones mucho más, sobre todo desde octubre 70, me parece la gente lo empieza a ver simple. Es conflicto étnico entre palestinos y jordanos. Y bueno, es una herida hasta hoy enorme en corazones tanto jordanos como palestinos. Y como sé, pues el tema no existe en espacio público de Jordania. Cuando, por ejemplo, vayamos al museo en el edificio de Parlamento Viejo, vamos a leer sobre Hussein, el año 70 no existe, no hay ni una palabra. Una de las razones por qué quería ir a Irbit es encontrar algo relacionado al tema, porque miren, capital de la República Palestina, pensé, tal vez va a haber un monumento para el ejército jordano que recuperaron la ciudad. No hay nada, cero. Nadie no quería hablar conmigo del tema, y sobre todo frente a cámara. El tema no existe en espacio público en Jordania. Creo que es el principal tema tabú de la sociedad jordana. Así que, miren, yo cuento el tema porque es muy interesante, porque es historia, así sucedió y creo que hay que hablarlo. Pero que no se ocurra a nadie ir a Jordania, ver a algún jordano y decir, hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? Pues mira, ¿hablaremos del tema de Septiembre Negro? No, absolutamente no. Es una herida que tal vez tiene 50 años, pero hasta hoy sangra de corazones y palestinos y jordanos. Pero palestinos siguen viviendo en Jordania, así que tenían que encontrar algún tipo de modus vivendi. Tenían que pasar por jordanización, podemos decir, y creo que hay un fundamento de esa jordanización. Es, sin duda y pregunta, aceptación de la familia real. Creo que eso es fundamento de esa jordanización y de hecho creo que la mayoría de palestinos no tienen problema aceptar ese fundamento. Pero luego la cuestión, ¿cuántos palestinos viven en Jordania? Bueno, pero ¿quién es palestino? Lo más sencillo es mirar gente con estatus de refugiado y hay hoy más de 2 millones de ellos. Pero, pues hay familias mixtas. Niños de familias así tienen raíces palestinos, pero no cuentan entre refugiados. Y de hecho, no cada palestino es refugiado. También creo que las generaciones más jóvenes, incluso si tienen alguna conexión a Palestina, es más en teoría que en práctica.
Así que más de 2 millones refugiados, ok, ya son 30% de Jordania más o menos. Encontré estadísticas diciendo son 70%, así que nos quedamos en la mitad, 50%, igual. Es la mitad del país y es un grupo que se llama minoría. No son minoría, son la mitad del país. Y acá tenemos entonces problema principal para hablar sobre su identidad. No son grupos pequeños y consolidados como las minorías del episodio número 4. Son millones de personas. Así que hay de todo. Y creo que lo más sencillo sería persona más mayor con más bajo estatus social será más palestina, menos jordana. Joven con estatus social alto, más jordano que palestino. Y pues entre esos dos extremos creo que hay un espectro entero de identidades. Pero igual, supuestamente, hay unos detallitos que nos cuentan un poco de la identidad. Lo famoso, la kafía. Si es gris, palestina. Si es roja, es jordana. La cuestión de idioma, que tienen unas palabras, acento particular, y mi cosa más querida, la cuestión de olor en casa. En casa palestina supuestamente huele a tomillo y trigonella. Esos dos hierbas utilizan palestinos y ya jordanos no. Pero supuestamente para muchos el símbolo de palestinidad en Jordania es un club de fútbol de un barrio que ya salía unas veces, de Wehdat. De hecho, no es tanto barrio que oficialmente todavía campo de refugiados, aunque parece pues otro barrio típico de Ammán. La mejor manera de verlo entonces es Google Maps. Todo alrededor es caos, Wehdat, todo bien diseñado, pues campo de refugiados. Y pues el club más importante para palestinos de Jordania se encuentran allá, bueno, sus oficinas hoy. Y si tienen dudas si hablamos de club palestino, miramos su moto y su símbolo. Allah, Wahdat, Jerusalén árabe. Y de símbolo tienen la famosa cúpula de la roca. Hablamos entonces de un club palestino sin duda ninguna. Y miren, el club tiene 4 millones aficionados. Y se podía pensar, bueno, entonces 4 millones palestinos. Pero, por ejemplo, recepcionista de nuestro hotel en Ammán, aunque es desde generaciones de la Ribera Oriental, pues es fan de Al-Wahdat. Igual. Y bueno, acá tenemos un detalle muy interesante. Obviamente, ni una palabra sobre el tema de la guerra civil, pero oficialmente club fundado en el año 56, renovado en 74. Fecha de renovación muy interesante. Bueno, igual, hay muchísimas fotos allá muy interesantes de las décadas anteriores. Hay también muchos premios. Resulta que su sección de fútbol es el segundo más importante de toda Jordania. Hay solo un club con más premios, se llama Al-Faisali y es club de los nativistas. Entonces, esos que desde siempre son de Ribera Oriental y creo que se entiende, son los derbi más importantes de Jordania. Y si uno es club de nativistas y otro club de palestinos, no faltan peleas entre los hooligans de ambos clubes, pero también de esa manera vemos entonces que el conflicto jordano-palestino no ha acabado a 100% todavía. Pero resulta que no son los nativistas de Al-Faisali que son acá, digamos, enemigo principal. Entrando el edificio con las oficinas y fotos y todo, así encontramos el limpiabotas. Y creo que es una cosa que une todos los palestinos anti-israelismo. Que no les sorprenda entonces ver de vez en cuando mapa de Palestina hecho de esta manera. Creo que la solución del conflicto con 2 estados todavía no es muy popular acá. De hecho, a veces un poco absurdo.
van a ver un póster con palabra Palestina. Muy bien, pero hay un nombre Gdynia. Es puerto en Polonia. Significa que es un póster que anuncia viajes de Polonia a Palestina para judíos europeos y muchos de ellos compraban boleto solo de ida. El ejemplo más fuerte de anti-israelismo viene del año 97. 3 años antes, el rey Hussein firmó acuerdo de paz con Israel. Y entonces había problemas de tierra. Por ejemplo, hubo un trocito en el norte donde muchísimas décadas trabajaron los israelíes. Ahorita hay que devolverlo a Jordania, pues Jordania permite 25 años más para ellos. Y es un sitio que se empezó a llamar Isla de la Paz. Incluso había ideas traer jóvenes de ambos países allá para que se conozcan. Y un día de 97 vino un grupo de niñas israelíes de unos 13-14 años y un soldado jordano de raíces palestinos, Ahmad Dakamsa, empieza a dispararles. Mató 7, herido 6. Al final encarcelado, solo 20 años porque oficialmente tiene problemas psiquiátricos. Así que salió 2017 y vive supuestamente todo tranquilo y feliz en un pueblo en el norte de Jordania y no falta gente que le ve como un héroe. Él, con todo lo que ha hecho, encantado. La única cosa que le da pena es que no tenía tiempo matarlas a todas 80 niñas. Hay que también decir que no tenía tiempo matar más porque le pararon enseguida otros soldados jordanos. La mayoría del pueblo le considera asesino no héroe y rey Hussein enseguida se fue a visitar las familias de las niñas muertas pidiendo perdón en nombre suyo y el país entero. Y esto también vale la pena tener en cuenta. Pero en general, todo el tema de Israel y las cosas relacionadas con eso, pues otro tema tabú que recomiendo evitar. Pero no podemos terminar el tema palestino sin una persona más, la Palestina más importante del país, la reina Rania, aunque ella es de emigración tipo olvidada. En el año 90, cuando Irak invadió Kuwait, más de 200.000 palestinos vivían allá y prácticamente todos vienen a Jordania. Rania es de esa medio olvidada inmigración palestina. Y ya que tocamos el tema de Irak y Saddam, pues más refugiados. 2003, la invasión de Irak, viene mucha gente refugiada pues de Irak a Jordania. Pero acá también vale la pena contar una cosita más. Mucha gente en Jordania, y no solo, considera Saddam Hussein mártir y héroe. En los 80, él fue cabeza de la guerra contra Irán y muchos árabes desde los 80 le ven como una persona positiva. De hecho, ellos están culpando Kuwait por la guerra del año 90, que es Kuwait que le provocó, obviamente pagados por los poderes occidentales. Y sin duda ninguna, todo el mundo árabe considera la invasión de 2003 crimen, punto. Y digo, la mejor manera de ver todo lo que dije, en muchos carros en Jordania, hasta hoy vamos a ver imagen de Saddam Hussein. Pero otro vecino, los pobres sirios, si hoy en Jordania vemos un campo de refugiados que digamos es campo, son los sirios y es otro tema súper difícil, no para un episodio sino para 10 o 20. Así que lo siento mucho, pero ese tema ya no puedo hacer. Pero hay otro grupo muy interesante. Ya no son refugiados, pero si están en Petra y van a comer en algún restaurante en la ciudad al lado, pueden estar seguros. Sus camareros son de Egipto. Vienen acá porque en Jordania se gana mejor. Y acá nos aparece, creo, otra palabra clave: estabilidad. De hecho, miren la ironía de ese cuento.
tenemos los hace poco mencionados vecinos, sus gobiernos. Muchos años trataban Jordania como una creación colonial, como un país que no tiene historia, monarquía hashemita, como, digamos, cuento del pasado. Y lo que pasa hoy es que todos esos países están más o menos caídos. Y resulta que ciudadanos de esos países han encontrado su casa nueva en Jordania. Algunos como refugiados, otros como trabajadores, pero para miles y millones de personas, Jordania es casa nueva. El único en el Levante país árabe que es estable. Y la verdad, hoy ya se puede dejar palabra árabe. Considerando lo que está pasando en Israel estos días, Jordania es el único país estable de Medio Oriente. Punto. Tengo la sensación entonces que en el Medio Oriente la palabra estabilidad es mucho más importante que, por ejemplo, en Europa. En Medio Oriente no es algo común y entonces creo otra clave para entender por qué tanta gente viene a Jordania y tal vez creo que gracias a su estabilidad Jordania puede asimilar todas esas personas nuevas, incluso minorías que tal vez no son minorías. Así que en el tema de identidad de los palestinos en Jordania, creo que al final nos quedamos con más preguntas que respuestas y la verdad no está mal. Muchas veces vale la pena preguntar, no hay respuesta, tal vez un día vamos a tenerla. Y aunque no tenemos respuestas ahorita, espero que tengan la misma conclusión que yo, que Jordania sí es un país fascinante. Y quien no ha llegado a esa conclusión todavía y me ha visto por primera vez con este episodio, recomiendo empezar desde el principio, desde la introducción a la gran vuelta por Jordania. Pero nosotros, ahorita, felices como él, porque estamos terminando por fin el episodio. Pues, era el tema más difícil de toda la gran vuelta, así que lo tenemos hecho, y en el episodio siguiente, ya mucho más cortito, nos vamos a relajar bastante visitando nuestras ruinas más queridas. No es Petra. Vamos a Roma antigua y con un día muy bonito de sol vamos a visitar una ciudad romana todavía bien bonita. Así que por ahora, muchísimas gracias por la atención y nos vemos bastante pronto.